Buenas noches. Fue a principios de los años 90 cuando en el norte del país se acuñó la palabra movimiento grupero. En esa época solo estaciones AM programaban el género hasta entonces discriminado y que en poco se convertiría en un símbolo de la región. Fue entonces que un personaje llamado Jesús Soltero hizo su aparición y esta noche nos acompaña para contarnos su historia en 15 minutos de fama. Que lo disfrute. Sí, qué buena onda. Es el jefe de la onda grupera, Jesús Soltero. No solamente el movimiento grupero, porque su trabajo dentro de la música empieza en los 70s, hace ya casi 40 años. Hace casi 40 años empecé yo en la radio, antes que la televisión. Yo fui el único hombre y dos mujeres nada más, ¿verdad? Pero yo salí de un pueblito muy pequeño con el sueño de lograr lo que yo quería, ser locutor. En esa época la televisión no era lo fuerte, era la radio. Tenía yo como unos 16 años cuando yo empecé a soñar, 16, 17 años, y me separé de las naguas de mi madre, ¿verdad? Porque era el único hijo, muy difícil, pero yo quería ser locutor. Y me fui a buscar a un locutor muy famoso que había en Ciudad Juárez, Chihuahua, que era muy amigo de Germán Valdés. Se llamaba don Jesús Soltero Lozoya, un tío lejano de su servidor. Él me recibe y me dice, estás muy joven, dice, ¿qué vienes a hacer aquí? Mejor te voy a dar una carta de recomendación de mi amigo Tintán para que vayas a la capital. Y me fui en busca de un sueño con una carta dirigida a Germán Valdés Tintán y lo fui a buscar a México y me recibió muy bien el señor Tintán en aquel entonces. Sí me atendió, pero quedé en el aire, ¿verdad? Y así empezó una lucha tremenda para ser locutor. Me iba todos los días afuera de Ayuntamiento 54, donde estaba la XCW, para ver a mis ídolos de aquel entonces, Chucho el Roto, Manuel López Ochoa, todos ellos, ¿no? Yo viví en barrios muy bravos, como ahí Santa María la Ribera, donde queda el Chopo. Viví en casas de asistencias donde iba mucha gente soñadoras. Unos querían ser actores, otros querían ser locutores. Entonces me encontré mucha gente, iba y me sacaba sangre para venderla, porque yo quería un carrito y soñaba con los carritos y cosas así, pensaba que era para comprar billetes de la lotería. De ahí me fui a Estados Unidos, de México. Me fui a Estados Unidos con el sueño de buscar la oportunidad por allá. Y yo pasé difíciles porque tuve los sueños aquellos de cómo pasaban Estados Unidos en aquel entonces. Yo pasé pues por el río Bravo. ¿De mojado? De mojado, sí. Nos pasaron en una noche lluviosa y yo pensé que iba no sé a dónde porque iba trajeado con botas de aquel entonces, y cuando estaba lloviendo de repente brincamos unas púas de alambre y luego de repente dije, me acuerdo yo que todos empezaron a correr y yo me quedé atrás porque empezaron a la migra y empezó unas luces a hacer por entre la lluvia y íbamos por entre unas labores. Entonces yo me lastimé un pie y me tiré y los otros corrieron. A muchos de ellos los pescaron. Allá empecé a soñar con el $1 Million, donde iban todos los artistas más grandes. Allá empezaba yo a ver en las carteleras Carlos y José, los Relámpagos del Norte, Cornelio, Ramón, todos ellos, Lucha Villa, Juan Mendoza el Tariacuri, la Tariacuri. Entonces yo me iba, trabajaba de busboy en un restaurante y el día de mi descanso me iba ahí y luego enseguida había un antro y me iba a anunciar, me empezaron a dar chance de anunciar y ahí conocí a Cornelio Reina y le dije ayúdame y me dijo vete a Monterrey, yo te ayudo. Pues no me ayudó, pero me dio el rumbo de llegar a la Sultana del Norte hasta que llego a una estación de radio que está en Diego de Montemayor y ahí voy a pedir oportunidad y les muestro mi grabadora y lo que yo tenía ahí y me dijeron véngase mañana y mañana me trajeron como 15 días hasta que se me acabó el dinero. ¿Sabe manejar? Les dije que sí, pero era mentira, yo no sabía manejar. Conoce Monterrey perfectamente, no conocía Monterrey. Tiene licencia de locutor, no tenía licencia de locutor, pero dije que lo la sacábamos. Tiene licencia de manejar, sí, y era mentira. Entonces me dieron la oportunidad el siguiente día de irme con una persona a repartir regalos en las colonias, pero fíjense lo que pasó. Yo me iba fijando cómo iba manejando el compañero, pero al siguiente día se enferma él y me sueltan la camioneta y aprendo a manejar yo. ¿Solo? Solo. Me chocaron, vea, pero
pero aprendí. Como a la semana o menos de la semana yo ya estaba en cabina en la noche, y luego de la noche pasé con los locutores más bravos de aquella época. Era una competencia de radio muy grande entre Estrellas de Oro y Radio Alegría en aquel entonces. Bueno. ¿Quién recuerda de compañeros? A los Contreras, Luis Carlos Contreras, eran locutores velocísimos, era una cosa, Carlos Agundis, muchos locutores de aquella época que te quedabas con la boca abierta, y por acá estaba Lacho Pedraza, estaban locutores muy famosos. Fue cuando conocí a Juan Gabriel, Camilo Sesto, Rafael, todos los artistas, tuve la oportunidad de entrevistarlos, de que me querían. Me acuerdo que Rafael un día me bajó una camisa cuando lo entrevisté en el aeropuerto: oye, me gusta tu camisa, y se la regalé. Y así, ¿verdad? Un Guadalupe Trigo, aquel de mi ciudad, ¿verdad? La Milpa de Valerio, con Juan Gabriel, con los chicanos que traían Puente de Piedra, y una época hermosa. Don Ricardo Espinosa fue el que me metió en la televisión. ¿Sí? ¿En qué año fue eso? Eso fue, pues, en los 70. En los 70 había un estudio de televisión en la central de autobuses, y el señor Espinosa estaba muy joven. En la central de autobuses había pantallas y todo, y ahí empecé yo con el gusanito de la televisión. ¿Qué decía o de qué era el programa? De nada, nada más me paraba ahí y decía cosas, y salía de autobuses y todo eso. Era un canal interno de la... Era un canal interno, y me voy a un canal que habían abierto aquí, que era el Canal 8, Sempae, y cuando voy llegando al canal va saliendo un productor que se llama José Luis Salinas, y me dice... Le digo: oye, ¿cómo está? Quiero hablar con usted. Dice: yo también quiero hablar contigo, te ando buscando. Me quedé yo sorprendido, y fue cuando había un programa que se llamaba Octava Dimensión. Cuando se evalúa el peso, yo tengo que irme de Monterrey porque tenía que perder mi casa, mi carro, y tenía que perder todo y empezar en camión. Se había devaluado la moneda aquí, ya no me alcanzaba el radio, la televisión para esto. Me fui a Estados Unidos. Cuando yo volteo, ya la tenían a ella sometida con unas pistolas, y yo tenía aquí enfrente a otro con una pistola, y tenía otro con otra pistola acá. Desilusionado por los golpes de la vida, Jesús Soltero regresó a su tierra, pero fue en Monterrey donde encontró su gran oportunidad. Continuamos. Yo me retiré de California, bueno, casi me retiré porque no me gustó el ambiente en que me iban metiendo, y yo quería mucho a mi familia, y cuando me forzaron a que estaba muy... querían que yo le entrara a lo que hace imaginar usted, y yo no acepté. Estando ya donde había locutores que firmaban contratos por $3 millones, y estaba yo en el camino, y de repente investigaron cómo estaba trabajando yo ahí. Los envidiosos sí me echaron, ¿verdad? Me dolió mucho. Cuando salí de Los Ángeles, salí llorando de impotencia. Cuando yo volteo, ya la tenían a ella sometida con unas pistolas, y yo tenía aquí enfrente a otro con una pistola, y tenía otro con otra pistola acá. Yo nomás me acordaba que me llevaban corriendo en una camilla y me metían en unos tubos, ¿verdad? Y está vivo, decían: está vivo, no puede ser, está vivo, es un milagro. Yo me salvé de morir por el tamaño de lo grueso de un pelo. Y entonces pues yo me quedé muy decepcionado, y ya no quise saber de allá, y ya me vine arrimando a la frontera, y ya venía yo muy mal, ¿verdad? Y me acuerdo porque se llevaron las llaves de la casa, se llevaron todo. Yo dormía con el sillón, con un reclinable, y con una pistola viendo hacia la puerta, y mis hijos alrededor. Sí, perdimos casa, perdimos todo, porque estaba esperando a que llegaran. El programa que yo grababa aquí se colocó como en el top 10 de los programas más vistos en Texas, y me llamó la cadena Telemundo. Era increíble que lo que hacíamos aquí se había llegado tan lejos. Y en ese momento que yo estaba grabando ahí fue cuando me llegó la oportunidad de Órale Primo, con un demo que yo llevé de aquí allá. Órale Primo nace con un señor que se llamaba Ciro Barrera, que en paz descanse. Ciro Barrera, bueno, yo lo conocí poco. Luego Humberto Cabañas y Elsa Linares. Y cuando Elsa Linares y Humberto Cabañas, no sé qué pasó ahí, Elsa no se acopló, creo, conmigo. Se iba a quedar conmigo, pero creo que cuando me vio gritando, y como yo andaba vestido y todo, como que ella no, a lo mejor pensó que
no era su género, su estilo. Ella era más artista, más película. El éxito nació en 3 días, o sea, no semanas, no meses, no nada, fue una cosa impresionante. Era el mismo programa, pero en 3 días ya había más de 1000 gentes afuera del estudio. ¿Qué año era? El 1990, ya para terminar el 90 y empezar el 91. ¿Recuerda cuál fue el primer grupo que pisó sus? Claro que sí, fue Carlos y José, fue el lunes, el martes fue Los Darón de Apodaca, el miércoles fueron Los Mier en su mejor momento, el jueves fue el grupo de La Mafia y el viernes fue Ramón Ayala. Así empezó la historia, una historia de película. Las potranquitas salen porque me querían que yo tuviera la escenografía de los portalitos, los pajaritos que había ahí, y a mí no me gustaban porque yo venía vestido diferente. Cuando yo les digo ahí en Televisa que si podía decir sí, qué buena onda, me dijeron que no, que porque no se adaptaba al tipo de programa. ¿De dónde nacía? Yo la traía entonces de antes. Sí, ya lo traía, no, ese nació de radio, le hacía porque hablar en radio, hablar aquí es estar jugando. Entonces jugábamos nosotros, sí, qué buena onda, y ya me voy, les hablaba bonito a las muchachas y de ahí salen las cosas. Para llamar la atención empecé a sacar pues a esas potranquitas y de repente se me llenó el estudio de potrancas de todos lados, ¿no? ¿Todas querían ser? Todas querían ser. Cerca de 60,000 espectadores, ¿perdón? Es una cosa muy bonita, sí. Creo que son cosas que no se olvidan, ¿no? Nunca mi vida. Es una cosa, es historia. Tuve la oportunidad de presentar por primera vez a Celina en televisión cuando llega a México. Luego empezaron a entrar de Órale Primo, ahí salió Intocable, salió Pesado, salió Límite, la mayoría de los grupos, salió Priscila. La mayoría de los grupos se hicieron en Órale Primo. Fue una cosa impresionante. Salieron bailes como La Pelusa, El Moño Colorado, y la que cambió el look de Jesús Soltero fue Celina. Yo me vestía juvenil cuando ella me regala una hebilla de Texas en un masivo. Yo tuve que comprar pantalón de mezclillas para ponerme esa hebilla, y luego ya me puse una camisa vaquera y ya me puse un sombrero y ya cambió mi look. En esta carrera lo más difícil es la envidia, que cuando está uno arriba todo el mundo le está tirando a ver quién lo tumba. Y yo me han levantado algunas cosas malas y a veces sí lo han logrado. Pero la verdad siempre triunfa sobre la maldad. Y regreso. Yo le quiero decir a todos los jovencitos que antes de criticar a una persona deben de conocerla, ¿verdad? Ahora con las redes sociales cualquiera te puede tirar. Pónganse a estudiar, utilicen las redes sociales como una cosa positiva, y antes de tirarle a Eloísa o de tirarle a Jesús Soltero, primero conozcan lo que hay detrás de nosotros. Hay mucha historia, hay una universidad de la vida. Esto es hermoso, la vida me ha dado todo, gracias a Dios. Me ha dado, he estado a punto de perder la vida, no nada más en esa ocasión que le digo, sino en otras, y Dios me ha sacado adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias y los he ofendido. Muchísimas gracias. Y sí, qué buena onda. Actualmente, don Jesús Soltero tiene fija la mirada en nuevos proyectos que lo llevarán a darle una nueva vitalidad a su carrera y al género musical. Hasta aquí estos 15 minutos de fama. Yo soy Eloísa Guajardo. Nos vemos en la próxima.